tal? Buenas noches, mis queridos amigos de tercer grado de educación secundaria de menores. En la clase pasada, yo les dejé una preguntita donde decía, ¿qué entiendes tú por petición de derechos y declaración de derechos? ¿Se acuerdan ustedes? Ya seguramente que lo han desarrollado. Muy bien, muy bien. Y ahora, ¿a dónde diablo nos vamos? Mis queridos alumnos de tercero de secundaria, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a un punto de gran importancia, que desmoronó los principios ideológicos y políticos de la monarquía absoluta en Europa, específicamente en Francia. ¿Recuerdan ustedes la famosa Revolución Francesa, que se llevó a cabo el año 1789 en Francia? ¿Y qué consecuencias trajo esa Revolución Francesa? ¿Qué consecuencias trajo? Y una de las consecuencias que trajo fue dejar de lado la monarquía absoluta para que Francia tenga una monarquía constitucional. ¿Mediante qué? Facilito, pues, este punto que vamos a tratar ahora, sobre la Ilustración. El siglo de la Ilustración. ¿Por qué se caracterizó el siglo de la Ilustración en los países de Europa? ¿Por qué se caracterizó el siglo de la Ilustración? Dentro de este siglo de la Ilustración vamos a ver la revolución científica en el siglo XVII. Ya yo les he dicho muy poco, soy de números más por siglos. Siglo XVII, en su cabecita, por favor. La revolución científica. Y cuando hablo revolución, no me vayan a confundir con rebelión, por favor. Porque hay diferencia. ¿Y qué cosa viene a ser la ciencia? Eso lo vamos a ver. La ciencia y la tecnología. Se me viene a la mente. Fíjense ustedes. Se me viene a la mente la edad media, edad moderna de la historia universal. Se me viene a la mente, ¿qué cosa? Inglaterra. Inglaterra fue un país pobre económicamente. Inglaterra formaba parte de los países tercermundistas. Y cuando se lleva a cabo la revolución industrial, empieza a crecer como un demonio Inglaterra. Ahora, ¿acaso no es potencia económica Inglaterra? La revolución científica en el siglo XVII se llevó a cabo en el campo científico y en el campo humanístico. Cuando hablo de la revolución científica, se me viene a la mente la edad moderna de la historia universal. ¿Se acuerdan ustedes de los grandes inventos científicos? ¿Se acuerdan o no? La pólvora, el papel. ¿Sí? Claro, pues. Desde el punto de vista científico, se me viene a la mente en secundaria de lo que mis profesores siempre nos explicaban, y se me viene a la mente también la imagen de mi profesor de ciencias, de física, de química. Galileo Galilei, un gran científico. Galileo Galilei, italiano. Demostró Galileo Galilei la existencia científica de la teoría heliocéntrica. ¿Y de quién ha sido la teoría heliocéntrica, mis queridos amigos? ¿Quién fue el autor de la teoría heliocéntrica? De repente fue Nicolás Copérnico. No sé, a ver, revisen ustedes, porque yo estoy recordando de lo que estudié en secundaria ahorita sobre esta situación. Galileo Galilei y la
teoría heliocéntrica de mi amigo Nicolás Copérnico. Él descubrió la teoría heliocéntrica, pero el que midió la exactitud científica fue Galileo. El otro científico, mi amigo Kepler, alemán, formuló las leyes de la órbita de los planetas. Las leyes de las órbitas de los planetas formuló mi amigo Kepler, gran científico que aparece durante la Ilustración. Y luego mi amigo Isaac Newton. Ya los alumnos de cuarto, quinto de secundaria saben esto. ¿Cómo no van a saber? Hermoso es esto, por Dios. Inglés. Newton realizó investigaciones sobre la óptica y la luz y formuló la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal. Para que les recuerde a los profesores de ciencias, profesor, ¿en qué consistió la ley de la gravitación universal? ¿Sí? No cuesta nada hacerle una pregunta. El humanismo. Son humanistas, hombres dedicados al campo de las ciencias, de las letras, de la literatura, de la filosofía, de la historia, del arte, de la música. Todo eso forma parte del campo de las humanidades. Claro. ¿Quiénes fueron los principales representantes del humanismo? Francisco Bacón, inglés. Formuló el método experimental. El método experimental. Todo lo que es demostrado por la experiencia puede ser considerado cierto. Vamos al laboratorio, dice el profesor Montes. H2O en el laboratorio. Lo estamos demostrando. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Punto. Sale cloruro de sodio en el laboratorio. Vamos a hacer un experimento. Y si obtenemos la sal, es verdadero. Por eso dice acá, todo lo que es demostrado por la experiencia puede ser considerado cierto, verdadero. Mi amigo René Descartes, otro gran humanista francés, estableció la duda metódica. Estableció la duda metódica como base del conocimiento. Por eso yo les decía a ustedes, mis queridos alumnos de tercero de secundaria, es bueno dudar, porque si no dudaríamos, estaríamos completamente convencidos de que todas las experiencias, todas las cosas, todas las acciones que realizamos serían verdaderos, pues. Y así no es. Y así no es. Salvo que lo sometamos a una experiencia y obtenemos la verdad. Pero es bueno dudar. Yo les he dicho a ustedes 50.000 veces. No podemos estar seguros de que todas las cosas que realizamos son verdaderas. Y exaltando así el uso de la razón, el racionalismo, la razón. Vamos a aplicar el racionalismo, la mente, campo de la ciencia para llegar a la verdad. Y eso aparece en la edad moderna de la historia. Y eso aparece al final o antes, a mitad del siglo de la Revolución Francesa, porque vienen los hombres ilustrados, los hombres ilustres. Yo les he dicho también esto. ¿Se acuerdan ustedes de eso lo que hablamos sobre España?
los hombres cultos, los hombres inteligentes, los hombres morales, que solían salir del interior de la iglesia, caminando a paso lento hasta el atrio de la iglesia. ¿Y qué entiendes tú por atrio de la iglesia? Es la portada, pues. Es la salida, pues. Es la puerta principal, pues, de la iglesia. Allí solían salir para entonar los cánticos e himnos religiosos. Hombres morales, hombres cultos, hombres inteligentes. Eso alguna vez les expliqué, si no me equivoco. Exaltando así el uso de la razón, el racionalismo. Por eso hay filósofos racionalistas. Hay filósofos racionalistas en donde agarran y dicen, la razón es esto, y punto, se terminó todo. Esto es verdad. Bueno, las bases del pensamiento ilustrado. ¿Cuáles fueron las bases del pensamiento ilustrado? Fueron el predominio de la razón como fuente principal del conocimiento. Se fregó todo. Aquí vale la razón. Aquí no vale el Estado soy yo. Estoy gobernando por voluntad divina y por mi propia voluntad. Al pueblo hay que darle que comer, pero hay que gobernar sin el pueblo. No, ya no, pues. La razón que ingrese aquí, pues. El campo de la ciencia que ingrese aquí, pues. Por eso dice el predominio de la razón como fuente principal del conocimiento. La razón. Administrar un país, administrar un estado, administrar una región, administrar un municipio a través de la razón. Y punto. Otro. El espíritu crítico que cuestionaba los rasgos de la sociedad. Espíritu crítico. Es decir, había espíritu crítico. Los que estaban en contra de la monarquía constitucional fueron los que criticaban a quién o a quiénes, a la sociedad, a la comunidad, al pueblo. La cultura. ¿Qué cosa viene a ser la cultura, mis queridos alumnos? Ya hemos hablado de eso. Es toda creación espiritual que realiza el hombre. Es toda creación espiritual que realiza el hombre. Eso es cultura. ¿Y cuándo esta cultura se convierte en cosa material? Cuando se convierte, eso es lo que estoy pensando, en un objeto. La materia. Es decir, eso ya viene a ser la cultura y la civilización. Viene a ser la parte material. Primero tengo que pensar. Para que los alumnos y el profesor trabajen en el salón, oye, hay que crear pues unos objetos que lo vamos a denominar tiza. Está en el pensamiento, en el intelecto de las personas, de los técnicos, de los especialistas. Y eso es lo que han craneado, lo que han pensado se va a convertir en materia, pues que se llama civilización. ¿Cuándo? Cuando empezamos a fabricar cualquier cantidad de tizas para ser, utilizados a nivel nacional en todos los colegios estatales y particulares. Entonces, ya sabemos lo que es cultura y civilización. Con ese ejemplo, está clarísimo. La cultura, la religión que se oponía a la razón. El campo religioso no quería aceptar la razón. El campo religioso entonces no quería aceptar la ciencia. El campo religioso no quería estar con los principios racionales. Ellos estaban, porque yo gobierno por voluntad divina y por mi propia voluntad. Ahí está el asunto. La educación, instrumento para difundir la razón. Claro, es un objeto
¿Para qué? Para difundir la razón, para difundir la razón. Es decir, oye, mira la enciclopedia de Alembert y Diderot. ¡Qué mundial, qué bacán! La enciclopedia. ¿Sí? Como un ejemplo. Y por último, el afán de aplicar los descubrimientos científicos. Estuvieron hambrientos por aplicar los descubrimientos científicos a través de la tecnología y de la ciencia. Si no, preguntemos a los grandes navegantes, preguntemos a los grandes hombres quienes descubrieron cualquier cantidad de empresas para formar. Esto marchó en forma paralela con la tecnología. Claro. Punto aparte, la expansión de la ilustración. ¿Dónde nace y cómo se extiende la ilustración? Esto me hace recordar cuando hablaba sobre la ilustración en una pequeña charla en el colegio. El hermano José Luis me dijo, profesor, me ha hecho recordar usted mi época de estudiante en el colegio ya sobre la ilustración. Gracias, hermano. Muy bien, profesor. La expansión de la ilustración. Los focos principales de la ilustración fue Europa occidental. Ya tienen ustedes el mapa geopolítico de Europa occidental. ¿Sí? Listo. Vamos a visitar entonces Francia, París. Es allí donde empieza esta cuestión de la ilustración, la Revolución Francesa. Claro. Luego nos vamos a Viena, Austria, su capital, Viena, mis queridos alumnos. Luego, Madrid, España. Lisboa. ¿Cómo no vamos a saber Lisboa? Berlín y San Petersburgo. Ubiquen ustedes esta ciudad, San Petersburgo. Está en el norte. Ubíquenlo, por favor. Los ilustrados se reunían. ¿Dónde se reunían los ilustrados? Y cuando hablo sobre este punto de la reunión de los ilustrados, me hace recordar que la antigua Universidad de San Marcos, que estaba en el parque universitario, allí se reunían también los patriotas para agarrar y poder, ¿qué cosa? Tomar acuerdos de cómo vamos a llevar a cabo la revolución en nuestro país. Y allá los ilustrados se reunían en los salones de la burguesía. Burgos, ciudad o estado. Burgueses, habitantes de la ciudad-estado. Y burgueses, burguesía, clase social. En los salones de la burguesía celebraban ¿qué cosa? Se reunían para celebrar, para conversar, para charlar, para conversar, no gritando, sino en forma secreta, como si fuese un congreso. Ahí, las famosas tertulias. Algunas veces nosotros no conversamos y decimos, oye, que mi amiga está tertuliando con la otra amiga. Fulano de tal está tertuliando con fulano de tal y están perdiendo el tiempo porque nosotros estamos esperándolo. ¿Qué viene a hacer las tertulias entonces? Tercero en secundaria. ¿Sí? Las famosas tertulias. Algunas veces en un puesto de periódicos, de la venta de periódicos, ¿acaso no hay 2 o 3 personas que están charlando por lo bajo? ¿Ustedes han observado eso? ¿Sí o no? Están tertuliando, pues. Están planificando algo, pues.
Están hablando sobre qué acuerdos van a tomar y qué van a hacer. Pues eso se llama las tertulias. Puede ser en los cafetines también en Lima, en el centro de Lima. Una media docena de personas están ahí tomando su cafecito, pero siempre tertuliando. Las famosas tertulias. Así, la difusión se reunían en los salones de la burguesía y celebraban tertulias, conversaban, tertulias, charlaban, tertuliaban. Medios de difusión, todas esas cositas de la tertulia a través de la prensa, a través de los diversos medios de comunicación y los famosos libros, contenido de estas tertulias. La Ilustración fue un fenómeno básicamente europeo, ya lo hemos dicho, Europa occidental, pero por sus ideas se difundieron a nivel universal, a nivel mundial. Claro, porque ya no se quería a nivel mundial una política de una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional. Eso lo estamos viendo. Y eso es gracias a la aparición de la ciencia. Gracias a la aparición de ¿qué? De la razón, de la reflexión, de las tertulias, de las reuniones, de las planificaciones. Y ahí nomás se me viene, cuando hablamos de la Ilustración, se me viene la enciclopedia. ¿Qué cosa viene a ser la enciclopedia? La enciclopedia aparece en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia. En Francia. La enciclopedia, llamado también Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios. Autores, mi amigo de Alembert y mi otro amigo Diderot. Contaba con 18 volúmenes la enciclopedia. Y eso es bueno, por cultura general tienes que saberlo, hermano. ¿Qué cosa es la enciclopedia? ¿Qué cosa es el humanismo? ¿Qué cosa es la ciencia? ¿Qué cosa es la filosofía? ¿Qué cosa es la monarquía absoluta? ¿Qué cosa es la monarquía constitucional? ¿Qué cosa es el liberalismo político? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que manejar, porque ya yo les he dicho, la historia del Perú y la historia universal siempre, siempre se ocupa del aspecto político, del aspecto social, del aspecto económico, del aspecto cultural, de un país, de un estado, de una nación o a nivel mundial. Por supuesto. Los teóricos políticos de la Ilustración han habido los prácticos, praxis, y han habido también teóricos políticos de la Ilustración. ¿Ya ve? No les estoy hablando del aspecto político, social y económico. Aquí justo dice los teóricos políticos de la Ilustración. ¿Quiénes fueron esos teóricos políticos de la Ilustración? Mi amigo Montesquieu, mi amigo Voltaire y mi amigo Rousseau. Aparte de ser políticos, estos mis amigos han sido filósofos. ¡Qué bonito! Y la filosofía que viene a ser una ciencia o disciplina que estudia qué cosa, el mundo natural y el mundo sobrenatural. Eso estudia la filosofía, estudia la lógica, estudia el razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Montesquieu, 1689, en Burdeos, obra El espíritu de las leyes. Han escrito más obras, pero yo estoy tomando tan solamente una de las importantes obras, El espíritu de las leyes, la esencia de las leyes. Las leyes, las normas pueden ser buenas o pueden ser deficientes, mientras esté en vigencia hay que cumplirlo. Pues. Hoy que estamos en esta situación de emergencia, hay normas que han dictado el Poder Ejecutivo
Pueden ser buenas o pueden ser malas o deficientes estas normas, pero tenemos que cumplirlo. Eso nos decía mi amigo Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué ha sucedido en el norte del Perú hace 2 o 3 días? ¡Qué barbaridad! Con cajas de cerveza. No puede ser. Eso es algo que puede, digamos, llevarnos a una situación difícil para los de la comunidad del norte. Y no solamente del norte, a nivel nacional. No puede ser, pues. Hay normas. Te puede gustar, no te puede gustar la norma, pero hay que cumplirlo, pues. Me guste o no me guste. Yo no les he contado a ustedes, alumnos, la Constitución de 1993 no me ha gustado ni me gusta. Más me gustaba la Constitución de 1979. ¿Sí o no? Claro. Pero, como son normas, le guste o no al profesor Ginés, tiene que poner en praxis la Constitución de 1993. Sí. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. Las normas pueden ser buenas o las normas pueden ser malas. Mientras esté en vigencia, tenemos que cumplirlo. Qué bonito, qué hermoso esta frase u oración que se dio, queridos alumnos. El espíritu de las leyes. Voltaire. Se escribe Voltaire. Voltaire, francés. 1694. Obra. Cartas filosóficas. Sobre los ingleses. Obra escrita durante su exilio en Inglaterra. Estuvo en Inglaterra y lo exiliaron. Es decir, lo mandaron a la cárcel. Y ahí, en la cárcel, se dedicó a escribir esta obra que se denominó Cartas filosóficas. En el exilio, en la cárcel, encarcelado. Nosotros también hemos tenido nuestra cárcel, la penitenciaría de Lima, y eso debe saber tu papá, debe saber tu mamá, debe saber tu abuelo, debe recordar tu abuela. Pregunte. La penitenciaría de Lima era una cárcel única y exclusivamente para los políticos, ladrones, para los políticos que agarraban el dinero del pueblo. Entonces los enviaban a la cárcel. Puede ser, pues, ahora también que vienen a la cárcel de repente, pues, aquí o a quienes, aquellos que han estado repartiendo atún o gusano. No puede ser, mis queridos amigos. Hay que sancionar a esa gente. Ahí hay, digamos, las autoridades para eso, pues. Nosotros somos del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y las autoridades no se pueden aprovechar de su cargo para hacer esas cuestiones. Es doloroso. Es doloroso en un momento difícil en el que estamos nosotros atravesando. Otro. Juan Jacob Rousseau. Se escribe Rousseau. En 1712, en Ginebra, nació. Su obra cumple el contrato social. Uy, qué bonito es esto. Él agarra y plantea en su obra el contrato social. Dice, en un país, en una región, en una provincia, donde hay problemas con la comunidad, hay que firmar un contrato. ¿Para qué? Para respetar el contenido de ese contrato y no haya enfrentamientos ideológicos, no haya peleas con la comunidad y la sociedad. Entonces elaboraron lo que se denominó el contrato social, que venía a ser la resolución de los problemas en forma pacífica a través del diálogo. Ya no había esos enfrentamientos agresivos y violentos. Ya ven, como los hombres de ayer escribieron para toda una vida. Los hombres de ayer escribieron toda la vida, para toda una vida. Dice Rousseau,
obra el contrato social, que significa tenemos con la sociedad que firmar un contrato para que no exista enfrentamientos tal como lo estamos experimentando ahora. ¿Sí? Estos pensadores, o sea, Montesquieu, Voltaire y Juan Jacob Rousseau, inspiraron sus ideas que a fines del siglo XVII terminaron con qué hecho? Terminaron con la Revolución Francesa. ¿Y qué fue la Revolución Francesa? Fue una gran revolución que estalló en Francia. Una gran revolución que estalló en Francia. Y se vino abajo la monarquía absoluta para ser reemplazado por la monarquía constitucional. Un poder del Estado ejecutivo, legislativo y judicial. Un poder del Estado en donde tenía, digamos, aparte de los tres poderes, la elección de sus autoridades a través del sufragio universal y un documento que se denominó la Constitución. Oigan, qué bonito. Muy bien, mis queridos amigos, ojalá que me hayan entendido, ojalá que me hayan escuchado, ojalá, digamos, que le dé una repasadita a ustedes esto para que les quede. Y siempre avisorar el futuro, tomando como ejemplo las grandes acciones que realizaron los políticos de ayer, los filósofos de ayer, los humanistas de ayer y los científicos de ayer. ¿Sí? Actividades. Hay que ir resolviendo las actividades en forma progresiva, por favor. Para llegar al momento en que yo voy a agarrar y decir, el alumno fulano tal, ¿cuáles son sus actividades? Primera pregunta. ¿De qué modo los inventos del siglo XVII favorecieron a la humanidad? ¿De qué modo los inventos del siglo XVII favorecieron a la humanidad? 2. ¿Cuál fue la principal revolución política que impulsó la Ilustración en Europa? ¿Cuál fue la principal revolución política que impulsó la Ilustración en Europa? Y número 3, ¿qué ideales y actitudes promovió el pensamiento ilustrado? ¿Qué ideales y actitudes ilustrado? Muchas gracias. Buenas noches.